La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les doy la bienvenida a su programa número 46 de La Verdad en Amor. Y pues aquí va proveyendo más lecciones que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe, de ayudarnos a llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión vamos a considerar la lección número 7 bajo el tema Una iglesia fuerte. Recuerde que estamos considerando principios y factores que ayudan a la iglesia a ser una iglesia fuerte, una iglesia firme y una iglesia fiel. Una iglesia con esas tres Fs. Y bueno, hasta la fecha pues hemos considerado en nuestra primera lección que una iglesia fuerte, una iglesia para que sea fuerte, firme y fiel, necesita perseverar en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles, llevar en alto esa doctrina y respetar la autoridad de Cristo. En la lección número 2 consideramos que una iglesia fuerte, una iglesia firme y fiel es aquella que posee una mentalidad evangelística, donde cada miembro del cuerpo de Cristo de esta iglesia poseen esa pasión y esa compasión por las almas perdidas, así como nuestro Señor Jesucristo la tuvo. También consideramos que un tercer factor para tener una iglesia fuerte, una iglesia firme y fiel, es el amor fraternal. Una iglesia que se ama mutuamente, una iglesia que considera una vez más el amor fraternal en su vida, es una iglesia que va a ser fuerte, o una iglesia que se va a mantener una vez más unida, ¿verdad? También veíamos como cuarto factor que puede contribuir para que la iglesia sea una iglesia fuerte es la capacitación de los miembros por parte de los ancianos, por parte de los ministros y maestros que están en la iglesia sirviendo esos propósitos, como los vimos en Efesios capítulo 4 del 11 en adelante. Y también, ¿verdad? Pues observamos como quinto factor que puede fortalecer la iglesia del Señor, y estos son las familias fuertes, familias firmes y fieles que trabajan juntos en la obra del Señor. Una iglesia puede ser una iglesia firme, será una iglesia fiel si las familias una vez más mantienen esa fidelidad en el hogar, ese profundo respeto hacia Dios en el hogar. Y también, pues como factor número 6 observamos que para que una iglesia sea fuerte y firme, esta iglesia debe vestirse del hupomoné. Hupomoné observamos que es la palabra griega para la palabra en español perseverancia, constancia, aguante, resistencia. Entonces, la iglesia que está vestida de perseverancia, de esa constancia, es la iglesia que va a lograr llegar hasta el fin. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en lo que es Hechos 14 y versículo 23. El apóstol Pablo dice ahí que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos.
Así que hay que tener esa perseverancia, vestirnos de esa perseverancia para que podamos terminar la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a considerar el factor número 7 que puede contribuir para que una iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia firme, y esta es la oración. La iglesia que se mantiene unida en oración, la iglesia que practica la oración, es la iglesia que se va a mantener fuerte, firme y fiel. Así es, la oración es parte de la vida del cristiano. Jesucristo nos da el ejemplo en cuanto a la oración, y Él enseñó grandes lecciones acerca de la oración, a quién orar, cómo dirigir nuestras oraciones a Dios. Así que en su palabra, en el Nuevo Testamento, tenemos suficiente información que puede motivarnos a cultivar esa vida de oración que Dios desea para cada uno de sus hijos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos hacen un gran énfasis en cuanto a lo que es la oración. Así que entonces yo quiero motivarles en esta ocasión a hacer una iglesia de oración, a practicar la oración en nuestras vidas, tanto en nuestra vida personal, individualmente, siempre cultivar esa práctica de la oración y mantenernos en constante comunicación con nuestro Padre Celestial. Es muy importante la oración personal, nuestra devoción a Dios, ¿verdad? Pues en la oración personalmente hablando, pero también colectivamente hablando como congregación. Es importante que busquemos las maneras, los momentos donde podemos juntos ir a Dios en oración, y así de esta manera poder cumplir con ese factor de suma importancia. La oración es un privilegio y una hermosa bendición de parte de nuestro Dios para los cristianos. A través de la oración podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Así que entonces quiero una vez más llevarlos a través del libro de los Hechos, y quiero que observemos esta iglesia del primer siglo, cómo esta iglesia, hermanos, fue una iglesia de oración, una iglesia que practicó la oración en sus vidas, tanto personalmente como colectivamente. Así que pues, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, podemos observar en el capítulo 1 del versículo 14, cómo los apóstoles oraron a Dios para pedir esa sabiduría para la elección de aquel apóstol que iba a reemplazar a Judas Iscariote. Entonces vieron ellos, pues una vez más, lo importante que fue la oración, y por eso pues se dirigieron a Dios para una vez más que Dios darle la sabiduría para poder llevar a cabo esta elección, ¿verdad? Si usted recuerda a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo a seguir, allá en Lucas capítulo 6, en capítulo 6 de Lucas, vemos cómo del versículo 12 en adelante Jesucristo pasó toda la noche orando a Dios, y luego al día siguiente, después de haber orado tantas horas, al día siguiente, una vez más, Jesucristo selecciona 12 apóstoles. Y bueno, en el capítulo 1, Jesucristo ya murió, fue sepultado, ya resucitó, ya había ascendido al cielo para sentarse a la diestra del Padre, y ahora los apóstoles miran la necesidad de orar a Dios para pedir esa sabiduría y para una vez más poder seleccionar a la persona correcta para una vez más ser el siguiente apóstol. Y pues Matías fue seleccionado en esta ocasión, ¿verdad? Así que pues aquí podemos ver el principio práctico. Hay que orar antes de tomar serias decisiones en nuestra vida, y nuestra vida está repleta de decisiones.
Muchas veces pues debemos tomar la decisión en cuanto a qué trabajo secular vamos a tomar. A veces pues se toma la decisión con quién te vas a casar, qué casa van a comprar, en qué lugar la van a comprar, en qué congregación se van a reunir. En fin, todas estas son decisiones serias que muchas veces pues tenemos en la vida. Y entonces hay que orar a Dios, hay que ir a Dios en oración para que podamos de esta manera tomar las decisiones sabias, y que al final del día, después de haber orado a Dios, después de haberle mostrado a Dios que sin Él no somos nada en este mundo, entonces al final del día se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que pues, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pues también podemos ver a la iglesia, por ejemplo, los apóstoles en el capítulo 4 del libro de los Hechos, de los versículos 24 al 31. Los apóstoles se dirigen a Dios en oración para pedirle ánimo, para pedirle ese denuedo, esa convicción para seguir sirviéndole. Estaban pasando por momentos difíciles donde se les estaba prohibiendo predicar, pues, el nombre de Cristo. Entonces ellos, pues, se dirigen a Dios y le dicen a Dios: considera las amenazas que ellos tienen en contra de nosotros y concédenos ese denuedo, ese ánimo para seguir adelante. Y gracias a esa oración, una vez más, Dios contesta esa oración y fortalece a cada uno de los apóstoles para que continuaran el trabajo que tenían por delante, y en cuanto a la predicación y la edificación de la iglesia del Señor. Bueno, la pregunta es, ¿necesitamos ánimo de vez en cuando? ¿Necesitamos ese denuedo para servir a nuestro Dios en la obra, en su obra? Y la respuesta es sí, hermanos. La iglesia necesita, una vez más, ir a Dios en oración para pedir a Dios las fuerzas y el ánimo necesario, especialmente cuando se pasan por momentos difíciles en la congregación. Probablemente hay algunos problemas, hay oposición, ¿verdad? Pues a la palabra de Dios por parte de aquellos miembros que tienen una mentalidad carnal, por aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Bueno, pues hay que pedirle a Dios que nos dé ese denuedo, que nos dé una vez más, ¿verdad? Pues ese ánimo para seguir adelante sirviendo a nuestro Padre Celestial. Regresando a la primera razón, o el primer punto que vimos, ¿verdad? En cuanto a orar antes de tomar sabias decisiones o decisiones importantes. La iglesia, hermanos, debe orar constantemente, especialmente cuando se van a establecer ancianos y diáconos, especialmente cuando se va a traer a un hermano a la congregación para que pueda servir como el ministro, como el predicador de la iglesia. Todas estas cosas pues requieren oración, ¿verdad? Y es muy importante tener en cuenta la práctica de la oración en nuestras vidas. Pero también vemos cómo la iglesia del Señor también oraba en el primer siglo, oraba por aquellos que iban a servir a los hermanos. Usted recuerda que en el capítulo 6 se mencionan aquellos varones que vinieron a ser siervos de la iglesia del Señor. Había gran necesidad, habían quejas de que no se estaban atendiendo bien a las viudas griegas. Había entonces conflictos que necesitaban resolverse. Y los apóstoles no podían estar sirviendo a las mesas y orando y predicando a la misma vez. Entonces fue necesario seleccionar a varones, y se seleccionaron 7 varones que sirvieron a la iglesia del Señor. Y podemos ver en esta sección, ¿verdad? Pues de Hechos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, cómo la iglesia, ¿verdad? Pues oró, a los apóstoles oraron por estos hermanos, quienes iban a tener la responsabilidad seria y diligente de servir a la iglesia del Señor. Tenemos hermanos que sirven en la iglesia del Señor. Tenemos hermanos que se ocupan de diferentes responsabilidades y diferentes necesidades en la iglesia del Señor. Bueno, la iglesia debe mantener a estos hermanos y hermanas fieles en sus oraciones y orar por ellos, mencionar sus nombres en las oraciones,
para que una vez más la iglesia sepa, ¿verdad?, que estamos orando los unos por los otros y que reconocemos el trabajo firme, el trabajo fiel de aquellos hermanos que se preocupan por la obra del Señor, ¿verdad? Así que pues muy importante entonces tener esto en cuenta, ¿verdad? En el capítulo 8 del versículo 14 al 17, aquí vemos cómo Felipe está predicando la palabra de Dios y vemos que hubo pues varios que se convirtieron al Señor. Hubieron varios que respondieron al mensaje del Evangelio de Cristo y fueron bautizados para el perdón de sus pecados, obedecieron al Evangelio. Bueno, pues vemos aquí en esta sección de Hechos 8, 14 al 17, cómo una vez más se oró por estos nuevos hermanos en Cristo. Entonces aquí vemos una lección práctica de suma importancia. Hay que orar por los recién convertidos. Tiene su congregación hermanos nuevos que apenas hace unos pocos días, hace unos pocos meses, probablemente un año, que obedecieron el Evangelio de Cristo. ¿Ha orado usted por estos nuevos convertidos, por nuestros nuevos hermanos en Cristo? Si no ha tenido a ellos en oración, le animo a que por favor lo haga. Una iglesia puede ser fuerte cuando esta iglesia se preocupa por mantener en oración, ¿verdad?, pues a aquellos que acaban de obedecer el Evangelio de Cristo. Recuerde que estos nuevos hermanos en Cristo tienen grandes necesidades espirituales, están en un proceso de crecimiento espiritual. En estos momentos es cuando Satanás trata de tentar a estos hermanos recién convertidos, trata de desanimarlos para que no sigan adelante, y esos son los momentos cuando la instrucción y la oración son de suma importancia para que nuestros hermanos puedan mantenerse firmes en el camino del Señor. Así que debemos orar, hermanos, como iglesia por los recién convertidos, ¿verdad? Pues también la iglesia, vemos cómo la iglesia oraba cuando le fallaba al Señor. Cuando pecaban contra Dios, ellos iban a Dios en oración para que Dios les perdonara. Vemos el ejemplo aquí mismo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, del versículo 22 al 24. Usted recuerda, Simón, el que ejercía la magia, escuchó la predicación del Evangelio de Felipe y dice la Escritura que él también fue bautizado para el perdón de sus pecados. Luego, cuando Simón observó cómo los apóstoles, pues por medio de la imposición de sus manos, transferían este poder del Espíritu Santo, Simón quiso comprar ese poder con dinero. Y pues podemos ver, ¿verdad?, pues claramente cómo el apóstol Pedro fue el encargado de darle a conocer a Simón, a este recién convertido, que la acción que él acababa de tomar, ¿verdad?, pues no era una acción correcta. Y le dijo lo que tenía que hacer para poder estar bien delante de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Arrepiéntete de esa tu maldad para que así de esta manera Dios te perdone. Y pues obviamente podemos saber y podemos ver que Felipe fue lo Simón fue lo que hizo. Él fue a Dios en oración para pedir ese perdón. Y estoy seguro que también, ¿verdad?, los apóstoles oraron por él, ¿verdad? Entonces, muy importante tener esto, ¿verdad?, pues presente en nuestra vida. La oración cuando le fallamos a Dios. ¿Le ha fallado usted alguna vez a Dios? En este día, ¿le ha fallado a Dios? Yo creo que todos tenemos en cuenta, ¿verdad?, pues que le hemos fallado a Dios de una manera u otra. Bueno, cuando eso pase, necesitamos ir a Dios en oración y pedirle que nos perdone de nuestros pecados, pedirle que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos conceda ese arrepentimiento para poder estar bien delante de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que también, hermanos, podemos ver cómo la iglesia del Señor oraba cuando momentos difíciles venían a su vida. Por ejemplo, cuando un hermano en Cristo moría, la iglesia del Señor oraba. Usted recuerda en el capítulo 12 del libro de los Hechos cómo Herodes mató a espada a Jacobo. Y pues vemos pues en el capítulo 12, versículo 5 y en el versículo 12, cómo la iglesia se reunió, hermanos, en la casa de María. La iglesia se reunió para ir a Dios
en oración, hermanos. Y estoy seguro que oraron por la familia de Jacobo. Y usted también recuerda que en este mismo contexto, en el capítulo 12, del 3 al 4, vemos cómo también Pedro fue puesto en la cárcel. También oraban por el apóstol Pedro y por su familia también, por la esposa del apóstol Pedro. Entonces vemos cómo esta iglesia una vez más estaba junta y oraba bastante al Señor. Y por eso se mantenía como una iglesia fuerte, que a pesar de las dificultades que venían a la vida de la iglesia, seguía adelante y perseveraban una vez más hasta el fin, ¿verdad? Y esto es muy importante que sea también parte de nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron en una casa de algún hermano o alguna hermana en particular para ir a Dios en oración por ciertas peticiones específicas? ¿Cuándo fue la última vez? Yo he escuchado de congregaciones que se reúnen el sábado a las 6 de la mañana para tener un tiempo de oración. Otras congregaciones que llegan media hora antes de que el servicio inicie, ya sea un miércoles o el domingo por la tarde, para tener un tiempo de oración. Y estas cosas, hermanos, son las que fortalecen a la iglesia. El mantenernos comunicando con Dios constantemente, eso es algo que fortalece, que inyecta en la iglesia del Señor ese ánimo, esa perseverancia, esa fuerza para que pueda continuar adelante, ¿verdad? Así que podemos ver, ¿verdad? Pues una vez más cómo la iglesia, ¿verdad? Pues era una iglesia de oración. Y a través del libro de los Hechos podemos ver también, ¿verdad? Pues Pablo y Silas a la medianoche, después de que fueron puestos en la cárcel allí en la ciudad de Filipos, estaban cantando y orando y los presos los oían. Hechos 16, 25. Y por causa de esa perseverancia, de esa oración, de esa actitud, ¿verdad? Pues de gozo por sufrir por la causa de Cristo, ¿qué fue lo que sucedió momentos después? Del versículo 30 al 34 podemos ver cómo el carcelero de Filipos obedece el evangelio de Cristo. La oración fortalece para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios, y así de esta manera, una vez más, los resultados son positivos, ¿verdad? Pues son positivos en gran manera. Así que, hermanos, la iglesia debe ser una iglesia de oración, debe mantenerse en la oración. Y sea Dios quien nos ayude a cada uno de nosotros a cultivar esa vida de oración, a enseñarle a nuestros hijos lo importante que es ir a Dios en oración para pedirle nuestras peticiones, para pedirle ese ánimo para seguir adelante, para pedirle esa sabiduría que tanto necesitamos para guiar nuestros pasos por el camino correcto. Necesitamos imitar esos grandes ejemplos de personajes como Jeremías, Moisés, José, Daniel, Pablo, Pedro, quienes fueron hombres de oración, y nuestro supremo ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, quien dedicaba horas y horas orando a Dios, comunicándose con su Padre. Usted recuerda en Marcos 1:35 cómo Jesús se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se fue a un lugar desierto y ahí, dice la palabra de Dios, oraba, dedicaba ese tiempo. Es triste cuando hermanos no dedican tiempo a la oración. Es triste cuando vemos hermanos que no oran ni siquiera por los alimentos que van a disfrutar. Es triste como hermanos no oran cuando van a ir a su primer día de trabajo. Es triste cuando jóvenes no oran a Dios cuando van a ir en su primer día a la escuela. Es triste cuando vemos cómo congregaciones no enfatizan la oración como debería de ser. Es tiempo que la iglesia del Señor regrese a la palabra de Dios, regrese a las Escrituras, y que podamos una vez más practicar esa vida de oración que Dios nos manda una vez y que nos muestra a través de su santa y divina palabra que ha sido revelada a cada uno de nosotros. Aquí está todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y a través del conocimiento de las Escrituras usted y yo podemos aprender bastante acerca de la oración, a quién orar, cómo mejorar nuestras oraciones, por qué orar, dónde orar, en fin, todo esto lo podemos aprender a través de la palabra de Dios. Así que hermanos,
Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Colosenses 4:2, constantes en la oración. Romanos 12:11 y 12, perseverando en la oración. Efesios 6:18, orando los unos por los otros. Seamos como esa iglesia del primer siglo, la cual perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y note, en las oraciones. Eran una iglesia de oración. Nosotros debemos serlo también, hermanos. Si queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia fiel, necesitamos ser un pueblo de oración. Y si este es el caso, si logramos cultivar la oración en nuestra vida, créamelo, vamos a ser una iglesia fuerte, vamos a hacer la diferencia en el mundo en el que vivimos y Dios va a estar agradado, se va a agradar de lo que nosotros hacemos para su honra y para su gloria. Así que recordemos esto, Dios necesita niños de oración, jóvenes de oración, adultos y ancianos de oración, en fin, toda la iglesia completa, dándole una importancia grande a la oración. Así que no nos conformemos con poco. Vamos a proceder a la excelencia de una vida de oración, una vida que agrada a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, es mi oración de que esta lección haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos que toman el tiempo para considerar estas lecciones y también para compartirlas con otros más. Usted está haciendo un trabajo noble al compartir lecciones que una vez más tienen el propósito de fortalecer la fe de la Iglesia del Señor y de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio. Muchas gracias por su atención y primeramente Dios, la próxima semana seguimos adelante estudiando otro factor más que nos ayuda a entender, ¿verdad? Pues, y a comprender cómo es una iglesia fuerte y qué es lo que contribuye a una iglesia para que sea fuerte. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.